Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir hoy esta plática. Eh, pues espero que aprovechemos todos este congreso que está, pues, los tópicos los veo que están muy, muy interesantes. Y pues este tema en particular me parece que es muy. Híjole, me costó mucho trabajo abordarlo porque es una respuesta, o sea, es una pregunta compleja y no se puede dar como una respuesta así de, pues nada más con el BIS o nada más con los signos vitales, sino como bien dijo el doctor al inicio, como a nivel de introducción, se requiere de conocimientos de muchas especialidades, de fisiología y demás para poder contestar esta pregunta, ¿no? Y bueno, el primer problema, quisiera iniciar con un caso clínico. Es el caso de una paciente femenina de 28 años con antecedente de depresión, trastorno de ansiedad y es programada para la votación de estudio de hecho. Se le brinda anestesia general, en el anestésico está con taquicardia, con hipertensión, alteraciones del patrón respiratorio, sangrado de 800 mililitros y amplitud de transfusión. Hay manejo en dolor, según por los signos vitales, desarrollo de dependencia opioides en el postoperatorio y el resto de su vida, y también a veces de PINS. Sobre estrés postquirúrgico que le ha sido manifestado por recuerdos vividos de su cirugía. Aquí está todo en su registro transanestésico. Vemos que en todo tiempo estuvo en taquicárdica, estuvo en el patrón respiratorio. Abajo, no estamos muy sorprendidos porque es una hojita muy vieja, pero vemos que estuvo con 25 ocasiones de frecuencia respiratoria, taquicárdica, latidos por minuto y pues hipertensión sobre todo al momento de la intubación. Vemos que pues estuvo al sonido humano el procedimiento. Y con este caso quiero abrir las siguientes preguntas, sin desde con la libertad de participar. La paciente estuvo despierta, esa es la primera pregunta. O sea, a partir de un registro anestésico, que cuando ya vimos, pues es un registro que no es para nada nuevo, pero nada más tenemos constantes vitales. No tenemos PIS, no tenemos bomba, no tenemos nada. Y vemos que estuvo taquicárdica, que estuvo hipertensa y que tuvo alteraciones en el patrón respiratorio. Con eso yo me atrevería a decir si la paciente estuvo despierta o no. No hay nada. Existen factores de riesgo para que el paciente se despierte durante la cirugía. Hay pacientes que sí tienen factores de riesgo, esto ya está estipulado. Y pues todavía, lo digo, todos los pacientes los tenemos que cuidar, pero si detectamos que tiene factores de riesgo para que ocurra un evento indeseable, pues me voy a enfocar todavía más, ¿no? ¿Qué parámetros en el monitoreo orientan a pensar que la paciente estuvo despierta? ¿Y cómo puedo evaluar de forma objetiva si el paciente estuvo despierto durante la cirugía? Pudo evitarse la dependencia a los opioides con un adecuado transoperatorio. Pues a lo largo de la ponencia vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Bueno, el efecto del problema, esto es algo nuevo. O sea, el registro anestésico que puse al inicio es un registro muy viejo. Entonces, antes, como dice el doctor, en poco tiempo la anestesia ha avanzado muchísimo. Y en aquel entonces, pues a lo mejor no era un problema con el hecho de que se pudiera realizar el procedimiento, que se diera vivo y después pues, a ver qué pasaba, con eso pues se daba por bien servidos. Actualmente, yo creo que de 2 décadas para acá, se le ha dado muchísimo peso por las implicaciones legales que tiene el desplazamiento operatorio. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que plantear el problema. Como obviamente va avanzando la ciencia, pues los retos van siendo mayores, la anestesia, bueno, pues tiene que ser cada vez más fina, más dirigida, más personalizada. Como dicen nuestros maestros, la anestesia tiene que ser entonces, voy a bajar esta parte introductoria a un proyecto de audición nacional. Esto es un programa de salud que se tiene en Inglaterra y los va del 1 hasta el 7, cada uno de los números es un problema de salud pública para ellos. El número 5 está dedicado al despertar operatorio. Y de acuerdo a las estadísticas, 1 de cada 19.600 pacientes que son sometidos a anestesia general experimentan despertar operatorio. Esto es del punto 1 al punto 2%, pero en Estados Unidos, estos traumáticos, esto les puede llegar a representar, tienen una implicación pues, importante, ¿no? Incluso puede ser causa de
la anestesiólogo quirúrgico. Entonces, aunque es muy pequeña la proporción de pacientes que pueden experimentar el despertar intraoperatorio, pues las implicaciones legales, el impacto que tiene para la vida pues, del paciente, pero también a veces cómo nos impacta en el equipo quirúrgico. Y bueno, los principales momentos en los que se quiere experimentar despertar intraoperatorio durante la inducción y durante la inyección son los momentos que a lo mejor, no quiero decir, quiero generalizar, pero lo mejor es cuando acabamos de dormir al paciente, entonces nos tenemos con esa libertad, draft break mental, entonces, y de repente no te avisan que no van a empezar y eso puede ocasionar el despertar intraoperatorio por manifestaciones plasmáticas. En el caso de la PIVA, tenemos que cubrir más en ese momento de la cirugía, o bien el alogenado, es lo que estamos utilizando, pues lo mismo. Y durante la inmersión, ya decimos, ya acabó la cirugía, todo salió perfecto, no nos descuidamos un momento y es cuando puede experimentar el paciente despertar intraoperatorio. Y es por eso que la OMS también, pero vamos a ver más adelante, tiene una serie tiene una checklist que en cada momento crítico de la cirugía, es decir, durante la inducción, al posicionar al paciente, al despertarlo, se tiene que llevar a cabo para garantizar que no hay ningún tipo de error para el momento de la cirugía que se está llevando a cabo. Es una variedad que también hay factores de riesgo y depende también el tipo de cirugía que me puede corresponder al paciente que tenga despertar intraoperatorio. Se ha reportado más en cesáreas, en cirugía de urgencia, en cirugía de trauma, como es el caso de nuestro paciente. También, por ejemplo, pacientes que tienen que ser trasladados, que tienen que estar intubados, que están sedados bajo anestesia, y entre los traslados o los cambios de posición también tienen que experimentar despertar intraoperatorio. Entonces, en estos momentos que implica por necesidad del paciente un momento ágil de la cirugía, es cuando tenemos que tener riesgo de despertar intraoperatorio. El sexo femenino, la edad, las personas, las mujeres jóvenes son las que tienen mayor propensión a tener despertar intraoperatorio, pacientes obesos, y los que son intubados en secuencia rápida también, no le damos el tiempo de latencia en hipnótico o analgésico, y es cuando el paciente de repente dice, uy, todo muy bien, pero me recuerdo, tengo que recordar que le estaban jalando la cabeza, que decía, bueno, ¿no? También cirugías de urgencia y también no confundir despertar intraoperatorio con bloqueo neuromuscular residual sobre todo el momento de la creación. Bien, esta gráfica se presenta en este documento que les platico, el APSICO, donde se ven cuáles son los picos de edad que se presentó el despertar intraoperatorio. Tenemos un framework de los 25, de los 25 hasta los 55 años. Son mujeres jóvenes, ¿no? Se presenta sobre todo en obesos, pero también vemos que es una proporción equiparable a aquellos pacientes que también tienen pues, peso normal. Y los pacientes más sanos, o sea, más adelante hacen un check de que también los asesores nos llegamos como a confiar, ¿no? Es una S1, es una S2, pero puedo pillar más tranquilo. No es así con el paciente crítico, una S3, una S4 que te la puedes pegar y apenas se nueva la persona y ya quieres pasarle un bolo de lo que sea, ¿no? Entonces, pacientes, mujeres, edad de 25, 55 años, sobre todo obesas o peso normal, que son sanas, son los que pueden tener riesgo de despertar intraoperatorio, no solamente por las condiciones que ellas tienen, sino por el tipo de atención que nosotros brindamos como anestesiólogos a este tipo de pacientes. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones que tienen o que llegan por estadística a presentar las personas que tienen despertar intraoperatorio? Bueno, lo más común es que recuerden en sonidos, ¿no? Conversaciones, música, además. Lo otro es que tengan esa atención como de parálisis, de saber qué es lo que está pasando, no están estresados, pero recuerden que no se pueden mover. Y menos común, pues ya presiones o de haber visto algo, ¿no? Esos son las tres más comunes. Ahora, este cada vez es un problema que va tomando más peso, pero afortunadamente, al parecer, porque no hay estudios tan grandes que sobre todo en México, como que no le prestamos mucha atención al despertar intraoperatorio, pero el ejército mexicano tiene un cuestionario justamente para ver y para evaluar de forma objetiva si realmente el paciente tuvo despertar intraoperatorio o no. Primero se hacen 4 preguntas, 2 de ellas se consideran críticas, y las más críticas es recuerda un evento entre que antes de dormirse y al despertarse de su cirugía, y qué es lo más desagradable que recuerdo de su operación y la anestesia. En caso de que las dos salgan positivas o que digan algo orientativo, que el paciente tuvo despertar intraoperatorio, entonces hace un cuestionario.
Esto se hace de forma inmediata y 3 veces entre el primer mes. Si las 3 llegan a tener respuestas orientativas después del intraoperatorio, no podemos tratar de consultar a psicología para evitar los despertar preparatorios como la punta del iceberg. El problema viene después, si tienen síndrome de estrés postraumático, o si eso de alguna manera va a repercutir en su vida diaria, pues es lo que queremos evitar, ¿no? Una vez que ya detectamos el despertar intraoperatorio, hay que preguntarnos qué podemos hacer para evitar que esa situación traumática cambie su calidad de vida, como pasó en su paciente de inicio. Bueno, vamos a ver parte por parte de lo que ocurre durante la cirugía y cuáles son los momentos en los que el paciente se puede despertar. Primero, la inducción. Es lo más frecuente de que durante la inducción el paciente tenga memoria de lo que ocurrió. El momento de la incisión también, y esto generalmente será por analgesia insuficiente, y se ha visto que también se ha relacionado con la anestesia libre de opioides. Esto, según la NAP5, se puede atribuir al error en la administración de fármacos, es decir, de no usar las dosis adecuadas, el tipo de latencia adecuado, ¿no? Y en la etapa del mantenimiento, esto también se puede llegar a presentar hasta en un 75% de los casos, sobre todo en la incisión, como vimos en la diapositiva anterior. Esto es un error en las concentraciones plasmáticas y la analgesia. A mí me gusta hacer mención, en cada que tengo oportunidad, de recalcar que nuestra anestesia no es plana. O sea, no es como que duermo el paciente con determinada concentración plasmática de propofol, o de gas, o de fentanil, y así me lo voy a llevar el resto de la cirugía. Lo ideal, como debe ser una anestesia es dinámica, al igual que la cirugía, no todos los momentos quirúrgicos van a demandar la misma dosis de opioide o la misma dosis de hipnótico. Hay momentos que son más álgidos y que eso puede representar que el paciente se mueva o que se despierte. Generalmente es porque despedimos una de estas dos partes. Igualmente, en el caso de TIVA, la dosificación, o que utilicemos el TCI en un modelo no adecuado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un modelo farmacológico, el cual ya sabemos que había que dosificar a determinados pacientes, pues a lo mejor no lo utilizo en un paciente obeso, en un paciente que es súper ansioso, ¿no? Porque también existe algo que se llama variabilidad interindividual farmacológica. O sea, no todos los pacientes a las mismas concentraciones van a tener el mismo efecto. Entonces, desde que lo vas viendo por los factores de riesgo que ya tienes, mujer joven, que aparte está ansiosa, pues no te vas a arriesgar, ¿no? A lo mejor utilizas, bueno, no, a lo mejor se debe de utilizar, ahorita con toda la tecnología, pues la administración de los medicamentos ya por los diversos monitores que disponemos actualmente. O sea, monitores para recepción, para ver que no le duele, para garantizar que no esté molesta, que su sistema nervioso parasimpático esté predominante, que el sistema nervioso simpático pues no tengamos apagado un ratito con los fármacos, y a través de monitores de la profundidad anestésica para garantizar que el hipnótico está siendo administrado adecuadamente. Y lo que les decía, la presencia de agentes anestésicos, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con pacientes en nuestra práctica diaria que subimos las concentraciones altísimas, vimos que se sigue moviendo y quiere seguir platicando, y dices, híjole, hasta te molesta, ¿no? Pero pues no debe ser así, o sea, debemos de entender que existe esta variabilidad y es nuestro deber dar la mejor atención a todos los pacientes. Durante la depresión, les mencionaba al principio que también hay que evitar confundir el bloqueo intraoperatorio, el despertar intraoperatorio con un bloqueo neuromuscular residual. Lo que comentaba el doctor, o sea, si tenemos la oportunidad de utilizar cada una de las piedras que van a conformar una anestesia general, pues eso va a garantizar que el paciente realmente está dormido, ¿no? Entonces, si tengo el PNM, no lo tengo disponible porque no pongo el flujo de Canadá, o ni siquiera es caro, no nos tenemos que utilizar dos electrodos como un subir, y de esa manera puedo evitar que exista bloqueo residual. Si llegamos a tener un paciente que ya queremos despertar, que nuestro BIS está funcionando maravillosamente, puede interactuar con nosotros, pero lo vemos con datos de bloqueo neuromuscular, lo que tenemos que hacer para tratar de amortiguar o reducir el estrés postraumático de este paciente es informarle lo que está pasando, ¿no? Porque es bien común así, el paciente está relajado
y todo el mundo se empieza a estresar y porque no despierta y se vuelve, lo quieren ventilar y no se puede. En ese momento hay que comunicar al paciente, recordamos que es nuestro paciente, pero pues es un ser humano, que, bueno, dependiendo de la asa que tenga el paciente, pero pues nos puede entender perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces decirle, mira, ¿sabes qué? No te puedes mover, ese efecto del medicamento, yo te voy a pasar otro medicamento para que te puedas mover, tranquilízate, trata de respirar profundo, y eso pareciera que está de más, pero la realidad es que si no los pacientes y si mejora, o bueno, disminuye la, la probabilidad de que haga estrés postraumático, ¿no? Porque no es lo mismo que tú no te puedas mover, que nadie te informe qué es lo que está pasando, y de repente, sí, porque los pacientes sienten, ¿no? Sienten una mascarilla y estás batallando con la ventilación, a que le comuniques lo que está pasando, ¿no? Es muy diferente el contexto. Bien, esa es la lista que les decía que tiene la OMS, y cada que hay un evento importante o álgido durante el procedimiento quirúrgico, hay que repasar todo esto, ¿no? En el momento de la inducción, antes de intubar, en el momento en el que vamos a posicionar al paciente, en el momento de la incisión quirúrgica, ¿no? Y también para despertar o para a un paciente que se encuentra bajo anestesia general. Entonces hay que checar la diaria, obviamente, la respiración, la circulación, los medicamentos que estén a dosis adecuadas, ¿no? El monitoreo y sobre todo pues el equipo quirúrgico, ¿no? Desde enfermería hasta el cirujano, saber cómo reaccionar en caso de que el paciente se muera, ¿no? O sea, no guardar los ojos, no gritar, no detener al paciente, ¿no? Tratar de hacer todo lo menos romántico posible, porque finalmente no hay nada que nos garantice que el paciente no se va a despertar o se va a mover por todas las condiciones que son inherentes a la anestesia. Por eso remarqué esto de comunicaciones con todo el equipo. Ahora, lo que ahorita está en boga, que bueno, sigamos creciendo en este tema de monitoreo de anestésica, vamos a ver qué tanto nos ayuda y qué tanto conocemos. O sea, hay algunas diapositivas en las cuales ustedes pueden participar. Si no quieren participar, no pasa nada, pero hagan un examen introspectivo de qué tantas capacidades existen que tienen para determinar el estado de conciencia del paciente, ¿no? Bueno, vamos a ver esto de monitoreo de anestésica. Primero, ya sabemos que la actividad eléctrica cerebral es el resultado de la suma de todas las neuronas que se encuentran en las diferentes capas de la corteza cerebral, la corteza cerebral, y estas neuronas se comunican a través de potenciales de acción de propagación cinética. Esto finalmente da electricidad y en el nivel cortical causa actividad eléctrica. Si nosotros colocamos un sensor en el área donde haya más encefálica, abajo, vamos a poder ver las ondas electroencefalográficas cada vez más famosas en la anestesia, afortunadamente. Al principio de la charla del doctor Calixto, ponía los que ordenaba y justamente es con que trabajamos ya. El hecho de mantener bloqueada la comunicación entre la corteza y el tálamo es fundamental para llevar a cabo la anestesia general. Entonces, bueno, sabemos en los panoramas electroscópico de la actividad eléctrica cerebral a través de electrodos que vamos a colocar. Y cada línea de electroencefalograma es un canal, ¿sí? Y podemos tener diferentes tipos de montaje. Tenemos montajes polares, tenemos de referencia. El caso de los bipolares es cuando ambos tienen actividad eléctrica cerebral, es decir, puedo poner un electrodo aquí que está frontal y voy a poner otro acá en el temporal, y los dos pues, tienen actividad eléctrica cerebral, entonces ese es un modo igual. El de referencia es cuando uno de ellos no tiene actividad eléctrica cerebral, es decir, lo ponemos en la apófisis mastoidea, que aquí es el cerebro, ¿no? O lo podemos poner aquí en el maxilar o en el puente de la nariz, algo que esté lejos de la masa encefálica, para que nada más podamos ver la actividad eléctrica cerebral del electrodo que está justamente por arriba de la masa encefálica. Y bueno, no sé si han notado, les llama la atención aquellos que tienen la oportunidad de convivir más con neurofisiólogos, con neurólogos, que bueno, el encefalograma tiene un montón de derivaciones, ¿no? Y de repente cuando investigan a un paciente que tiene crisis epiléptica o a los niños, vemos que tienen un montaje impresionante, ¿no? Incluso ya tienen cascos como redes amarras que les ponen, tienen un montón de trazos. Y no sé si les llama la atención,
por qué todos las marcas de monitores de profundidad anestésica se ponen en la frente. Por ejemplo, empiezan en la frente, igual el celular, incluso los monitores que tienen o los monitores estos de Driver, que te dan el caso, el psicográfico no procesado, incluso no, que nada más tiene los electrodos para que tú los pongas, como es el caso del paciente de la parte inferior de su lado derecho. Vemos que aún así las especificaciones de la que se ponen en la versión total. Igual el BIS, como les decía, prácticamente todos están diseñados para colocarse en la región frontal. Y esto es porque debido a una falta de comunicación entre el tálamo y la corteza frontal, hay un fenómeno de aterrización. Entonces, cuando estamos despiertos, vemos que la mayor parte de la actividad eléctrica cerebral se encuentra hacia el hospital, y conforme se va bloqueando la comunicación entre el tálamo y la corteza cerebral frontal, vemos que en la actividad eléctrica no quiere decir que el paciente está despierto, sino que hay una migración de ondas alfa hacia el hemisferio frontal. Entonces es por eso que la mayoría de los monitores de profundidad anestésica, si no es que todos, están diseñados para ver la región frontal de la cabeza de nuestros pacientes. Hay algunos tipos de cirugía que nos impiden este monitoreo o este montaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a trabajar con colgado, van a trabajar en la región de la frente, y el cirujano te dice, ¿sabes qué? Me estorba. ¿Es válido que se ponga en otros lugares? Sí. Y la próxima vez que quieran hacerlo, lo van a hacer con el siguiente conocimiento. Número uno, que si yo voy a poner en otro lado que la región frontal, no puedo esperar tener el mismo trazo electroencefalográfico, porque no todo el cerebro va a tener las ondas alfa. Las ondas alfa se van a mantener en la región frontal. Entonces, si yo lo pongo en esos, pues no voy a esperar tener ese mismo trazo electroencefalográfico. A lo mejor sí es muy parecido, pero no esperar que sea el mismo como tal. Y la otra es que si lo queremos montar en una parte que cruce la frente, lo tenemos que hacer por arriba, o sea, donde nosotros sepamos que hay un pánico por abajo. O sea, no colocarlo en el puente de la nariz, no colocarlo en el maxilar, mucho menos en todos los aquí abajo no tenemos el cerebro. El cerebro está nada en esta parte. Entonces lo podemos poner lateral, lo podemos poner en la región occipital, lateral de cualquier lado, pero siempre que esté el electrodo en contacto con la piel, con el cráneo, que sepamos que abajo hay tejido cerebral. Si no, pues aunque vemos otras, no sé si les ha pasado que de repente después de el pis y sigue dando atrás. O sea, no sirve de nada. Bien, y no es el propósito de la charla, pero vale la pena que nos familiaricemos con el trazo electroencefalográfico. Ya está establecido, de acuerdo a su frecuencia, cómo las vamos a clasificar. Las ondas lentas, vamos a ver que se repiten de 0, puede que no haya otra, o que haya nada más una en una sola segundo. Y las ondas delta de 4, las ondas beta de 5,8, las alfa de 9 a 12 o 8 a 12, según mi bibliografía. Las beta de 13 a 15 y gamma más de 25. No tenemos que entenderlos todos como anestesiólogos, nada más con que sepamos de cuánto a cuánto va el alfa. El alfa tiene mucho peso y en los últimos años todavía más en cerebros frágiles. Entonces, con que tengamos una onda que oscile entre 8 y 12, eso significa que el nivel de hipnótico, ya sea gas o propofol, está en niveles adecuados. ¿Okay? Y bueno, ya si como extra, pues me voy a meter la beta y la gamma, que eso quiere decir que mi paciente pues, está prácticamente despierto, a menos de que estemos utilizando un medicamento que ya sé que no va a provocar esas frecuencias. Bien, de forma general también y podemos ver cuál es el trazo que se relaciona con el estado de conciencia de los pacientes. Como vemos en el trazo de arriba, podemos ver que las ondas están muy juntitas. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucha frecuencia. Va una tras otra, están oscilando adecuadamente, hay mucha actividad cerebral y vemos que la amplitud está bajita, ¿no? Pues en términos coloquiales, vemos que el trazo está rápido y está dicho para se ve incluso, yo creo que los que están más hasta atrás pueden ver incluso que nada más se ve como una banda gruesa, ¿no? De tan rápido que va. Conforme va profundizando en la anestesia, se van haciendo más lentas y la amplitud va aumentando. Vemos que se van haciendo más altas y entonces íbamos a poder ser capaces de contar el número de veces que oscilan estas ondas cerebrales. Cuando está sedado, va más lento, se empieza a hacer más amplio, y cuando ya está en un nivel de conciencia compatible con
con anestesia, con anestesia general, pues vemos que está todavía más ágil. Podemos juntar cada una de las ondas porque se ven perfectamente las separaciones de una de ellas. Después tenemos otro concepto, perdón, que es el brote de supresión, que es la ausencia de la actividad eléctrica cerebral. Como podemos ver, no se ve absolutamente nada. De repente puede que haya algo de ruido, que haya esbozos de actividad eléctrica cerebral, pero el brote de supresión es la combinación de un lapso de pausa de ausencia de actividad eléctrica con ciertos momentos de actividad eléctrica cerebral. Y después tenemos el trazo isoeléctrico, que es cuando no hay actividad eléctrica cerebral, y eso pues ya tiene connotaciones bases cerebrales. Lo que debemos de evitar en todos nuestros pacientes es llevarlos a corte de supresión, porque hay algo en el cerebro que se llama acoplamiento neuromuscular, que nos dice que a mayor actividad de las neuronas, para ver mayor aporte sanguíneo y oxígeno a estas neuronas. Si yo las dejo sin actividad eléctrica, o sea, las apago completamente, no voy a llegar oxígeno, no voy a llevar sangre, y entonces vuelvo y les puedo crear isquemia. Y ese clásico paciente que tengo en brote de supresión, a lo mejor me despierto un poquito olvidado, desorientado, se ve todo muy bien, a lo mejor hasta me hace delirio, ¿no? Entonces, por eso evitar el brote de supresión. Y aquí vemos cómo se ve el trazo en un momento narcomen, y vemos primero cómo se ve el trazo. Vemos que está ángulo, vemos que podemos igual que en amplitud sería más alto, y somos capaces de contar el número de veces, ¿no? Podemos ver las unitas. Y después en el siguiente que es 65, vemos que ya está mucho más chaparrito el trazo, y vemos que ya es mucho más frecuente. Y ya cuando tenemos niveles, digo, estos números, no quiero mencionar algo porque de una marca y el tipo de monitor es la cifra que tenemos que cuidar. Por ejemplo, para el BIS, si tenemos 30, 25, decimos que no está bien bajo. Pero si estamos utilizando set9, está normal, ¿no? Pues no hay que cargar los datos por los números, porque a veces es medio, o sea, tienes que estar googleando de cuánto va. Y las ondas son universales. Y vemos que cuando ya tiene el 92 con el paciente despierto, ya se ve mucho más chaparrito el trazo, ya no tiene tanta amplitud, y ahí siquiera puedo contar las ondas de lo rápido que van. Entonces, la próxima es que el paciente no se baja, pero se está despierto. Es muy dado de los neurofisiólogos. Los que trabajan con neurofisiólogos, ellos arman en todos un medio ahí. Entonces, es un error que te dice, Luis, te va a despertar. Y tú sí, no, a ver, tranquilo. Y tú ves tu BIS y a lo mejor tiene 40, 45. No, por supuesto, pero como ya sabes cómo es el encefalográfico, y a pesar de que veas el número bajo, y nosotros como es que se despierta. Y le dices, no, ¿cómo así? Ya se pasó un bonito. Entonces, esa es la importancia de estar familiarizado por el encefalográfico. A ver, ¿cuáles son los patrones? El de este lado, su lápiz izquierdo, ¿cómo ven ese trazo del encefalográfico? ¿Lo ven de amplitud alta o lo ven de amplitud baja? Alta, ¿no? ¿Y lo ven rápido o lento? Un poquito lento, ¿no? Ok. ¿Cuánto cree que tenga el cuero de bici? ¿Y cree que se pasa pesando o está despierto? 50 y tantos por el bici. ¿Cómo crees que eso es todo de coche? ¿Está ok? ¿Que está ejercitando? ¿No? Sí, es más adecuado, muy bien. Y ya vemos que está todo perfecto. Así es como debemos de mantener a nuestros pacientes para cuando empiece a llegar. En cuanto a y hay que hacerle caso a las tendencias, hay que ignorarlo. O sea, si de repente lo ves así, y a lo mejor después ves que se empieza a hacer un poquito chiquito, aunque lo puedas seguir contando, no, eso está todo de alarma, y a lo mejor hay que ver qué está pasando, en qué momento ya va, que no esté en un momento álgido, porque eso está indicando que lo estamos quedando un poquito con el diagnóstico. El que sigue con el amplitud alto, más que nada, se da mucho para mí. Y son capaces de contar las ondas, ¿no? Algo muy rápido. ¿Cuánto soy que te... Quiero asegurar, ¿no? Y corresponde a un paciente despierto. Muy bien. Ahora, ¿qué cambios farmacológicos vamos a tener en el programa? Estas son las ya muy famosas huellas en el espectrograma que nos dejan los fármacos, ¿no? Generalmente esto lo vamos a poder ver en aquellos fármacos que tienen receptores detectores de la corteza cerebral o que actúan a nivel de GABA.
No así con los opioides. O sea, los opioides a lo mejor sí te pueden causar modificaciones en el electroencefalograma, pero es no porque actúen directamente en la corteza o que disminuyen el estado de conciencia. O sea, sí, pero no tanto como para una expresión general, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el contexto de ictericia es que hay dolor. El paciente se empieza a relajar, empieza a aumentar su tono parasimpático y el tono simpático. Entonces, sí puedes ver un enlentecimiento del electroencefalograma, pero no esperes tener un trazo de anestesia general con puro central, ¿ok? Entonces, sí, estamos algo que actúa sobre los receptores GABA. Entonces, tenemos el propofol, que se caracteriza por ondas alfa y ondas lentas. Van de 8 a 12 miligramos, ¿no? Las alfa. Y las lentas pues van de 0 a 1. El sevoflurano alfa también de 8 a 12 y la delta también, ¿no? O sea, nos vamos a ver sobre pues, no quiero que se lleven la idea de que primero van a ver rápido y luego van a ver lento, no. O que digan alfa y delta, que primero vean así igual que va rápido y luego un poquito más lento, no se ve así. La realidad es que como todas las neuronas están actuando al mismo tiempo, se sobreponen. Entonces, si se fijan, las ondas, o sea, sí tienen cierta frecuencia, pero aparte van haciendo esto, ¿sí? Eso es porque están sobrepuestas ondas rápidas a ondas más lentas. Y cuando ya está despierto, se ve totalmente derecho y atrás. Y eso es porque ya no hay ondas lentas que puedan ver esa imagen como doble eje. Después tenemos la dexmedetomidina, que se va a caracterizar por tener ondas lentas y spindles, que son como una cuarta o y luego tenemos la ketamina, que está que para mamá nos puede confundir un poquito porque el estado despierto, ¿no? Porque son ondas muy rápidas. Y bueno, ya vi que están muy hechos en esto. Entonces ya sabe que estos corresponden a un paciente que está despierto, un hemotrampiento y vemos que va muy rápido. Algo que hay que cuidar mucho cuando utilizamos los monitores de profundidad estética es vigilar la escala, porque hay algunos que se les puede modificar, por ejemplo el PIS y el Narcotran, es por default, pues van a 50. Pero si pones entropía, por default está en 250, o lo tienen que ajustar. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que la entropía va a ver el encefalográfico desde muy lejos. Tú necesitas acercarlo. Y obviamente, entre más lejos lo ves, pues vas a ver más delgadito, más rápido te puedes confundir y puedes llevarte la idea de esta plática y a lo mejor tú ves un trazo como ese. Y tú dices, ay, no, el paciente se está despertando, ¿no? O lo duermes y ya está en eso y puedes llegar a pensar, híjole, no me dijeron que es electricidad, ¿no? Le voy a bajar y al otro paciente despierto porque es parte del operatorio, ¿no? Entonces hay que ajustar la escala, ¿no? Que tiene que estar a 50 microvolts. Y ya en la entropía vas a darte cuenta que ese caso parecido del paciente en muerte cerebral lo vas a sacar y te vas a dar cuenta que pues, está normal, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio igual y vamos a adaptar a partir del gráfico que ustedes digan que anestésico es el que se está utilizando. Entonces, si quieren ir probando el número de veces que se llaman ovas y vemos que tienen que esquema que creen que hacer. Está en algún fácil, pero aparte tiene con el medicamento que y very seguro exactamente. El propofol, acuérdense que son ondas alfa más ondas betas. Esto quiere decir que, bueno, se los logran, lo vas a ver, sí, con ritmo alfa, pero vas a ver como más oleaje, como estuviera más interferencia, como más así. Y el propofol lo vas a ver con menos oleaje, por decirlo así, porque es la combinación de ondas alfa con ondas más lentas. Que si quiere compararlo con el anterior, que es muy parecido, pero vemos que el otro pareciera que va más rápido, como que hace más picos, pero no da. Es técnica que es. Solo que ahí tengo mis dudas de que sea ketamina, porque realmente la ketamina te da un trazo un poquito de primer voltaje, pero si contamos las ondas, sí van más rápido. Sí puedes compartir con ketamina. Y esto se puede presentar como un depurado que va a decir normal. Y bueno, aquí fíjense cómo se ve este trazo encefalográfico. Se ve un poquito diferente porque vemos como si fuera tosada, como si fuera esta tosada
¿ya veo? O sea, se ve así como muy desigual. Se ven un grupo de ondas que tienen mucha amplitud y tienen ondas chiquitas. Eso se le llaman spinels. Y eso es indicativo de textonomía. ¿Cómo se le? O sea, se ve decir de repente muy grandes, como círculos. Bueno, bueno, ya es imaginación de cada quien, pero vemos que hay un grupo de ondas que tienen mucha amplitud combinadas con ondas que tienen menos amplitud. ¿Ya vieron? Bueno, y esto, como ven, es suficiente para determinar si el paciente está inconsciente. O sea, nada más con el puro y el encefalograma me puede garantizar que ese paciente no va a tener despertamiento operatorio o que ese paciente no va a tener memoria de su cirugía. Sí, podemos saberlo, ¿no? O sea, esta imagen me gusta mucho porque ilustra todo lo que acabamos de platicar. La anestesia no nada más se basa en el bloqueo de la actividad eléctrica cerebral, sino nada más la anestesia no podríamos dar únicamente con sevoflurán o con propofol, como a lo mejor sería en algún momento de la anestesia, ¿no? Dejando de lado algo importante que es la analgesia. Entonces, ahorita todo esto que suena muy sofisticado, que está muy de moda, que es padrísimo, familiarizarse con los trazos y que si los medicamentos, el BIS, el SEDLINE, el TOPIEC, el espectrograma, es nada más un aspecto de todo lo que tengo que monitorizar para saber y garantizar que mi paciente realmente está despierto. Entonces, ¿cuáles son las áreas que tengo que vigilar para garantizar que no tenga con despertamiento operatorio? Por ejemplo, el bloqueo sensorial, o sea, la analgesia. ¿Eso cómo debo medir? A través del monitor de luces. Hay varios certificados. El más famoso, y yo creo que el que estamos comenzando en sus llaves, puede ser ya sea el control Daniel normal o el control. Otra cosa que va a garantizar que no haya despertamiento operatorio es el adecuado monitoreo de bloqueo muscular. Esto lo podemos hacer a través de Entecom, ¿no? Y eso podría hacer todo. Y también el reflejo simpático, ¿no? Que eso también es muy importante en el monitorización. ¿Eso cómo lo vamos a monitorizar? Bien fácil, ¿no? Como nuestro el caso que les puse al inicio. Nada más son signos vitales. Obviamente, pacientes que tienen disautonomía, pero en pacientes que de repente ves que se llevan la frecuencia cardíaca, que se llevan la tensión arterial, que tenía una presión, la tensión cardíaca y a partir de que no está haciendo un esfuerzo por ventilar, o sea, tiene ese reflejo de tiene un aumento del simpático. Y aunque yo vea que mi transecroma está dormido, está bien, tiene sus signos alfa, eso no me garantiza que no está haciendo que no se va a acordar de lo que está pasando. Frente a los monitores de nocicepción, ya sabemos que pues, cuando nosotros tenemos al paciente dormido, nada más puede decir, oye, está bien, ¿no? Pero sí nos puede brindar información del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo ya sabemos que está regulado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se va a activar cuando hay estrés, dolor y se genera una presión un poquito en la preparación del paciente. Y el sistema parasimpático se relaciona con el confort, la analgesia, y esto puede llegar a ser una respuesta inflamatoria. Finalmente, el sistema nervioso autónomo, lo que nosotros buscamos, bueno, en general en la vida, pues es que esté en equilibrio, pero en la anestesia sí queremos que esté un poquito más hacia lo parasimpático, o sea, que tratar de inhibir lo más posible la activación del sistema nervioso simpático. No olvidarlo, porque no vamos a mantener este equilibrio, pero sí tratar de que no se active durante el procedimiento quirúrgico. Y esto, hay diferentes monitores, pero está en relación a una variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, los monitores en general de nocicepción, grandes rasgos, van viendo la variabilidad o la distancia que se presenta entre la onda y la onda R, entre una onda R y como lo vemos acá en la parte inferior de la onda derecha. Entonces, las preguntas van viendo que a pesar de que el monitor dice tiene 60, ya que la persona la atención dice, pero si tiene 60, pero no está más cerca, pues entre más variabilidad haya, significa que hay más respuesta simpática. ¿Ok? Estos pequeños detalles no los podemos ver en el monitor, pero nos ponemos mucha atención. Hay pacientes que vamos a tener con frecuencias cardíacas de 60, 65, que nada más con el puro número tú dices, está bien, pero hay que ver en aquí, a lo mejor tiene, no sé, estaba como ahí
hay respuestas simpáticas, pero pues, es como, o sea, pues está normal que se cambie, pues por esta variabilidad que se encuentra entre el R y el. Entonces, en ANI, pues, obviamente podemos ver esta R que implementa suficiente por la interfaz que tiene. Esto lo va a meter a un mic procesador, no sé, y te va a arrojar también la marca de un espectrograma. Ese espectrograma, perdón, tacograma, que es el que vemos aquí, y vemos que hay una red, pero por cuerpo vemos que hay unas ondas. Cuando nosotros lo vemos estrecho, o sea, muy puntito, significa que hay un aumento del tono simpático. Y cuando lo vemos más ancho, significa que hay aumento del tono parasimpático. En un paciente que no le está doliendo, buscamos que ese trazo se vea pues un poquito más ancho, ¿no? Digo, tampoco no es algo en tiempo real, esto, o sea, se tiene que procesar, pero es orientativo a que haya confort en la anestesia. Después tenemos dos números, tenemos un número naranja y tenemos un número en amarillo, y este va a ser el que te va a arrojar qué tanta respuesta simpática o parasimpática tienes en el primer minuto o los 2 minutos anteriores a la lectura. Y después tenemos la energía, que es el número que te dice la capacidad de respuesta del sistema nervioso autónomo. Los pacientes clínicos van a tener este nivel muy bajito y pues nada más nos habla o sea, para estar conscientes, ¿no? O sea, si es un paciente que ya está comprometido, que tiene la energía baja, pues ya sabemos que es un paciente que por mucho que le duela, nos va a llevar a frecuencia cardíaca. No vamos a esperar a que eso ocurra. Y lo que les decía es, aparentemente los dos pacientes que tienen, en este caso, en este caso el diagnóstico tienen la misma frecuencia cardíaca 60, pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca en unos de los distintos es 27. Y eso nos habla de aumento del tono simpático o parasimpático. Y en niveles de edad vamos a buscar que se encuentre entre 50 y 70. ¿No? 50 y 70 no nada más nos dice que el paciente no le está durmiendo, sino que también nos va a marcar la pauta de monitorear y de excepción para no sobredosificar a los pacientes o para no dar medicamentos de forma innecesaria y que termine con un shock de inicio, que no tuvo un buen manejo analgésico durante su cirugía, seguramente una respuesta inflamatoria exagerada. Ya sabemos con las que la relación nerviosa es una imputación. O sea, hubo corte de nervios y demás que por un montón de tipos de dolores, ¿no? Y pues antes no se tenía esto de evitar la cascada inflamatoria, cosa que ya tenemos ahorita. Y pues obviamente vas perpetuando la mayor inflamación, más difícil se vuelve el control del dolor. Y fue así como esta paciente terminó el resto de su vida con dependencia a opioides. Entonces, entre 50 y 70 va a tener analgesia óptima. Si de repente, recuerden que la anestesia es náutica. No va a ser lo mismo cuando está en la boca del paciente que cuando están extrayendo la vesícula, que cuando está en la red de la madre. No es el mismo, no es el mismo requerimiento analgésico que se va a requerir, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienes tu revisiontario, que estás utilizando a una dosis y de repente ves que ya está en 95, en 100, 20, entonces quiere decir que hay que bajar. Aunque no tenga frecuencia dinámica, pero es indicativo de que no le estás sobrando en el físico. Y por el contrario, si tú ves que todo está muy bien, que su paciente es autonómico, que tienes la energía de la bajita, puntos que lo puedo conocer, y de repente ves que el ANI está en 30, 25, pues cuidado, ese paciente se le está quedando el nervioso simpático, a lo mejor le está doliendo, pero no tiene las herramientas fisiológicas para expresarlo en el monitoreo. ¿Sí? Y bueno, en ANI, pues vigila esta parte del intervalo de RR como medición del sistema nervioso autónomo, pero hay otros parámetros que puede complementar más el hecho o hacer más exacta la medición de saber si el paciente está bien o no. Eh, ya sabemos que, bueno, el hecho de elevar la presión arterial, por ejemplo, con el GDI, entonces sientes que se está hipotensando y le pasas un bolo de salina o inicias vasopresión paciente, eso te va a afectar el riñón. Los monitores más nuevos tienen una tecla que se llama EV, donde tú le picas y le pones que iniciaste norep. Y entonces el monitor va a tomar en cuenta que si hay una elevación de la presión arterial, a lo mejor no es por activación del sistema simpático, sino porque tú lo estás haciendo de forma exógena y de esa manera estás todavía más personalizado y se quita esa limitante que tenían de que
momentos donde esos fármacos que en la originaje, iba a modificar la lectura de nocicepción, ¿no? Entonces, actualmente se van agregando variables para hacer cada vez más exacto el saber si el paciente está doliendo. Se toma en cuenta la temperatura, la plethysmografía y también la respuesta a la piel galvánica, o sea, saber si los detectas están empezando a sudar de los. Sabemos que cuando hay dolor, cuando estamos nerviosos, se crece el nervio simpático y se empiezan a sudar las manos. Entonces, este monitor ya también toma en cuenta esto de la sudoración de las palmas y lo mete a todo su procesador y te da como más objetivo de saber si el paciente está doliendo. Pero, ¿y qué pasa? O va a ser una limitante el hecho de que yo no tenga monitoreo de profundidad anestésica, que no tenga un ANIL, va a ser una limitante para garantizar que mi paciente no está durmiendo o que uno va a estar despierto. No, la realidad es que si no tenemos todo este arsenal de monitoreo, pues pueden ver por lo básico, pero sí prestar atención y estar viendo las tendencias, no esperar al paciente, porque a veces empezamos con 74 la cirugía, frecuencia cardíaca, y en las 3 nos hay, y de repente es 77, de repente 80, y a las 3 como estás en normal y 120. Y pues no es sencillo, o sea, hay que hacerle caso a las tendencias, por eso están ahí todo completo, para regresar a su bolsa. Así como entró el paciente, así como están los primeros minutos de anestesia, así lo debemos de mantener el resto de la cirugía. Entonces, ¿en qué herramientas puedo ver? Simplemente con el monitor normal y el monitor básico, tengo acceso a medir, y no de la manera más efectiva, pero puedo ver cómo está el sistema nervioso, cómo está funcionando. ¿Está un nervioso simpático o parasimpático? La entropía también tiene un parámetro que me ayuda a ver también cómo está el sistema nervioso autónomo. Lo debo de tener por debajo de 60. Porque a veces esto no es tan exacto como la, pero si lo tengo por arriba de 60, el paciente a lo mejor puede tener cierto desconfort, ¿no? La persona tiene importante mantenerle sobre todo la atención a que ve y estar repitiendo, checando las tendencias. O sea, si en los primeros momentos de la anestesia estaba en 160 y de repente tengo 140-90, son los que el paciente no puede estar bien. Que hay que garantizar que cuando despertemos al paciente, pues no tengamos que recibir la monitoreo top. Y también ver en nuestro ventilador el CO2, ¿no? El CO2 siempre nos habla de lo metabólico. Si tú la cirugía la tuve 30, 31 y de repente tiene 40 y te llama la atención y no te sabes por qué el paciente es hipertenso. Generalmente cuando hay un aumento súbito del CO2 es porque hay un aumento de la azúcar y puedes secundaria. También tenemos la presión de la piel. A veces, no sé, ustedes observen con sus pacientes, pero a veces antes de que se eleve la frecuencia cardíaca, antes de que se eleve el CO2, antes de que te llegue el movimiento, generalmente aumenta la presión que da piel. Si tenemos 14 días, 25, híjole, pásale algo porque se va a mover el paciente o se va a despertar ¿no? Entonces, no es pretexto que no tengamos todo para garantizar una especie de cosa con los pacientes. Y bueno, conclusiones. Vamos a retomar el caso de esta mujer muy joven que tenía un antecedente de depresión, trastorno de ansiedad, le amputan su pie derecho, la ponen en anestesia general, no especifican bien cuál es, o no está registrado qué anestésico estuvieron utilizando, pero vemos el registro que en todo momento estuvo con taquicardia y que estuvo con hipertensión y estuvo también con possangrado, con transfusión, mal manejo de dolor. Eso de mal manejo de dolor se me hace un poquito osado, que yo lo puedo, porque pues también no tenían como tantos medicamentos, ¿no? para, para tratar el dolor y más en el transoperatorio. Pero bueno, es dolor durante todas las cirugías, seguramente una respuesta inflamatoria impresionante. Salen, y bueno, desde ahí, todo momento se volvió. Hace referencia a opioides, benzodiazepinas. No, en ese momento pues, no existía este término de estrés postraumático, pero sí, de repente tenía como visiones de lo que había ocurrido durante su anestesia, y esta paciente lo plasmó en sus obras. Estamos hablando de Frida Kahlo, que en ese momento no teníamos, o no se tenía, ¿no? En las públicas que después puso. Entonces, para evitar, digo, es como que hay, por lo que se hizo así, ¿no? Pero, pues con todo el monitoreo que tenemos actualmente, podemos aprender de este caso
de mantenernos en pacientes con confort a través de un predominio del sistema nervioso parasimpático, hacer que no le duela, flatutoria, dar anestesia multimodal, monitorizar la función cerebral, no solo dosificar a los pacientes, pero tampoco inframosificarlos. Y en caso de que estemos ante un evento de despertamiento operatorio, tranquilizar al paciente, ¿no? Eso disminuye muchísimo el riesgo de estrés postraumático. Cuando la paciente todo despierta, como sabemos, ¿no? Existen factores de riesgo para que la paciente despierte a la cirugía, sí. Mujer, ¿no? Edad joven y el parte hombres entre etapa. Entonces ya tenemos 3 factores de riesgo para despertar intraoperatorio. ¿Cómo puedo evaluar de forma objetiva si el paciente estuvo despierto durante la cirugía? No en el contexto de la causa, pero pues ya vimos todo el accidente ocurrido que disparamos actualmente. ¿Y qué parámetros en el monitor actúan a pensar en que a lo mejor la paciente estuvo despierta? Pues con el tono simpático, ¿no? Pues practicar que hipertensión. Puede evitarse la dependencia con un adecuado manejo del dolor. Puede, donde poder se puede, pero pues nosotros vamos a poner ese granito de arena para que después no sepan qué ponerle a la paciente tan duro con un adecuado manejo y modulación de la cascada inflamatoria o de transanestesia. Y bueno, como conclusión, ya sabemos que, bueno, con la plática, que puede ser muy tan fácil y tan sencillo como mantener la frecuencia cardíaca y la tensión arterial estables. Eso es de dar peso en un paciente que no tenga despertar operante en todo momento y estar pendiente de mi cirugía. Ya sabemos que tengo que estar súper pendiente de ventilación, de incisión, cuando lo muevan. O sea, ya sabemos cuáles son los momentos que tienen mayor riesgo de despertar operatorio y finalmente cuando nosotros estamos más distraídos. Entonces, estar pendiente de la cirugía. A ver qué van a hacer, en qué momento va a oler, porque si va a oler, voy a subir tantito al analgésico, voy a ver mi año, o sea, piscinas vitales, ¿no? Luego, de monitoreo, pues todo lo que yo tenga, aprender a usarlo, ¿no? O sea, a veces no sabemos, o sea, tener, por ejemplo, ahí, pues usar el ANI, estaba en el ANI, todo el mundo decía, y no sé por qué repetir, como que nos intimidamos, ¿no? Así como, doctor, le traigo el ANI, pues, yo ya lo he usado, entonces, cuando acabo, no, y si lo lees, y al otro, pides el ANI, y solamente así nos vamos a familiarizar con el monitoreo. Si tenemos en nuestros hospitales monitores, aprovecharlos. No estamos obligados a saber, pero sí estamos obligados a aprender y comprometernos con la calidad si tenemos a nuestro paciente. Bueno, tal vez todo, profundidad anestésica, no excepción, bloqueo neuromuscular, ahí es cuando se es que los fondos todos no están nada, ¿no? Y evitamos esto de despertar, de confundir, despertar el operatorio con bloqueo de oxígeno presidente. La ventilación, acuérdense, aumenta la presión pico, presten atención a sus pacientes. Si tienen 14 y de repente son 20, ventilación espontánea, bueno, que autoindicador quieres, ¿no? Que fue el plan anestésico. Y la ausencia de cualquier signo no exenta de despertar intraoperatorio. Hay casos que todo estuvo perfecto, que hacen las investigaciones legales, no como picos de nada, estuvo de monitoreo. Y cuando dicen, es que me desperté, es que sentí todo, y hacen los tests, resulta que sí. Entonces, eso les vuelve que estamos pendientes, y por eso cuando damos a firmar el consentimiento de anestesia, a los pagos a los pacientes, pero pues no, o sea, mencionarles que son riesgo, que es inherente a la anestesia. Es importante la comunicación con el paciente, como les decía, ¿no? Si hay un movimiento del paciente que no todo el mundo se empieza a gritar y que está moviendo, sujetando, ¿no? Informar al paciente qué es lo que está ocurriendo y que vamos a actuar en breve para resolver su desconfort. Y bueno, espero que haya sido de su agrado la ponencia. Muchas gracias.